Buenas noches, Ujú. doctor Isaías Chan. Sí, muy buenas noches, arquitecto Rodríguez, arquitecta Tatiana y distinguidos y estimados estudiantes de la maestría en ordenamiento territorial de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la sala es suya, ya usted conoce a los estudiantes y, S- s- y ya le s- hicimos una pequeña introducción corta sobre el tema. Sí, muy bien. Nuevamente, buenas noches a todos. Eh, si ya nos conocemos todos, ¿no? Así que no creo que no es necesario más preámbulos de presentación. Respondo así a una invitación que me hace la coordinación de la maestría para introducir el tema de prospectiva, específicamente prospectiva territorial. Eh, es un tema, no es un tema viejo, tampoco es un tema nuevo, pero digamos que a nivel de América Latina se han estado haciendo cosas. En Europa, sobre todo en Francia, se tiene una enorme experiencia en el tema de prospectiva y en el mundo anglosajón también. En Estados Unidos también hay avances y antecedentes interesantísimos sobre prospectiva, solo que con otro nombre, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que yo quiero compartir con ustedes esta noche es más que todo reconocer cuál es el concepto de prospectiva y hacer un viaje por, digamos, los principales protagonistas, tanto de Europa como de Estados Unidos y de América Latina, para que ustedes tengan, digamos, algunas referencias de esas personas que han estado trabajando en el tema de prospectiva y les sirve a ustedes como un vínculo de referencia para seguir ahondando sobre este tema, que es un tema bastante profundo y un tema bastante, digamos, apasionante desde el punto de vista de la planificación territorial. Eh, Sin más, pues yo, eso es lo que quiero presentarles. También quiero agregar que en la parte final yo voy a presentar algunos ejemplos de prospectiva territorial que se han hecho en la República de Panamá para no quedarnos solamente en los antecedentes y en la parte teórica, que no es menos importante. Y al final también un ejercicio que yo hice hace unos años atrás sobre prospectiva, dirigido por el doctor Jorge Bernstein, un argentino que estuvo en la Ciudad del Saber dictando un curso sobre prospectiva, eh, que también trabajó en el Plan Logístico Nacional en Panamá, pero que desafortunadamente falleció ya hace unos 3 o 4 años atrás. Falleció el doctor Bernstein, y no sabemos quién ha tomado la batuta en Argentina sobre estos temas. De seguro que hay seguidores del doctor Bernstein en el tema de prospectiva. Dicho eso, entonces lo que quiero señalar, voy a arreglar un poquito esto aquí para no molestar. Aquí lo voy a poner un poco, contestar a una pregunta que me imagino que es la pregunta de partida de todos ustedes. ¿Y qué es la prospectiva? ¿Qué es esto de prospectiva, no? Y uno que nos acerca a una definición de prospectiva es Gaston Berger. Gaston Berger es un francés que funda una escuela de pensamiento de prospectiva, que define a la prospectiva como una ciencia, fíjese, como una ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. Aquí no se trata de adivinar el futuro, de tener una bola de cristal y adivinar qué va a pasar dentro de 2, 3, 4, 5 o 10 años, sino es cómo podemos desde ahora construir futuro y cómo podemos influir en ese futuro eh, próximo desde la perspectiva de nuestra como especialistas, como eh, científicos o como técnicos que trabajamos en el sector público o en el sector privado. Y este señor, también francés, Jouvenel, son dos Jouvenel, uno es el padre y otro es el hijo. Estamos hablando del hijo, 1993. Dice que la prospectiva no es un tema de oráculos, ¿no? De eso
oráculo griego, donde se le iba a pedir a los dioses opiniones o consejos sobre qué iba a ocurrir en el futuro, o bien sobre temas de utopías, como las escritas por Tomás Moro o Campanella. No se trata de eso, sino que se trata de una realidad múltiple. Ya Jovenel viene dejando caer que la perspectiva no es construir un futuro, sino varios futuros. Entonces, él también introduce un concepto que es importante, que es el de futuribles. Eso lo van a escuchar mucho ustedes cuando se acerquen más a este tema. Es el de futuribles, que es una palabra compuesta entre futuro y posible, futurible, futuro posible. Es decir, la perspectiva no es que construye mágicamente un futuro, sino que construye varios futuros, porque la realidad actual es muy compleja. Y decir que vamos a adivinar el futuro es volver al oráculo, a los profetas o a lo adivino, y justamente de eso no se trata la perspectiva. Entonces tenemos dos conceptos. Uno, la definición de perspectiva, que es cómo podemos influir en el futuro, y de que no se trata de adivinar un futuro ni de construir un futuro, sino de construir futuros posibles o futuribles, ¿no? Dicho eso, en el mundo anglosajón ya hemos visto cómo desde Europa, Francia ya empieza a influir y crea su escuela de pensamiento de prospectiva, pero en el mundo anglosajón no se habla de prospectiva. En Estados Unidos, por ejemplo, se habla de foresight. Foresight es un concepto que tiene, digamos, la misma connotación de prospectiva, pero allá no se llama prospectiva. Y foresight es un término en inglés que tiene un prefijo que se llama for, que es antes de, y la palabra sight, que significa vista. En traducido a un español, digamos, más raizal nuestro, foresight viene siendo previsión. Eso es lo que es foresight, previsión. Y si lo comparamos con el concepto de prospectiva, realmente se apunta hacia lo mismo, prever el futuro o tener previsión sobre lo que va a ocurrir. Muy bien. ¿Y cuáles son los antecedentes de la prospectiva? Primero, luego de la Segunda Guerra Mundial, se genera una tensión entre el bloque de la Unión Soviética y sobre todo Estados Unidos, y se crea la Guerra Fría, que por supuesto desaparece de alguna manera, pero reaparece de otra forma, y se crea entonces estas tensiones geopolíticas, y de ahí nace entonces el interés por revisar la forma en que se puede modificar o en la forma en que se puede incidir en el futuro para de alguna manera tener previsión de las actividades bélicas. Y en Europa la preocupación muy reciente de que no volviese a ocurrir lo que había sucedido con el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, que de alguna manera provocó enormes víctimas y problemas económicos importantes en Europa. Entonces, tratar un poco de eh, anticipar el tema de la Guerra Fría, por una parte, y el otro de anticipar también una conflagración, que creo que es lo que se ha venido tratando de hacer desde hace mucho tiempo. Y lo otro es que este señor, que se llama Hermann Kahn es físico. Y este señor, Hermann Kahn, es el que desarrolla el método de los escenarios, es decir, los escenarios futuros que se construyen en el marco de la prospectiva. El precursor de todo esto es el señor Hermann Kahn, que es un físico que trabajó inclusive en el proyecto Manhattan, que es el proyecto de los norteamericanos para eh, construir o crear la bomba atómica que luego lanzan en dos ciudades japonesas. Entonces, el señor Herman Kahn trabaja con el tema de los escenarios. Y este señor Kahn, posteriormente, trabaja en este proyecto que se llama el proyecto RAN, que es un proyecto para hacer investigación sobre temas de futuro, sobre temas geopolíticos, geoestratégicos,
y ahí Kant logra tener entonces un espacio donde empezar a continuar el desarrollo de sus modelos de investigación prospectiva. Interesante porque potencias como Estados Unidos, evidentemente le interesa saber cómo se mueve el mundo, ¿no? Cómo se mueve la geopolítica a nivel mundial. Y luego se crea, después de la proyecto RAND, se crea el Instituto Hudson. El Instituto Hudson, que fue creado por Herman Kahn y otras personas en 1961, eh, en el 2004 se traslada a Washington, D.C., y se convierte en un esfuerzo para investigar asuntos de política exterior y seguridad mundial, nacional y mundial. Revisé un poco la página web del Instituto Hudson y encontré que hay estudios inclusive de Panamá, ¿no? Hay un estudio sobre Panamá que dice La Promesa. Si no me falla la memoria, creo que es una investigación sobre el tema de post-invasión o antes de la invasión, pero por ahí es el análisis que hace el Instituto Hudson sobre Panamá. Entonces, ahí también el señor Herman Kahn tiene una actuación importante. Y en Francia, este señor Michael Godet funda también su escuela y crea también, digamos, una serie de herramientas, tanto metodológicas como informáticas, para hacer prospectiva. Entonces, él crea también un círculo llamado el Círculo de Acción Prospectiva. Yo los invito a que lo visiten en la web y ahí van a encontrar una enorme cantidad de información, de estudios y de herramientas que se aplican para hacer ejercicios de prospectiva. Entre ellos tiene un programa, un software que se llama Mactor y una serie de metodologías interesantes para hacer prospectiva desde la perspectiva del señor Michael Godet. Michael Godet asocia mucho la prospectiva con la estrategia. ¿Y por qué? Por lo que decía inicialmente, porque la visión actual de la prospectiva no es crear o adivinar un futuro, sino es presentar futuros posibles o futuribles, ¿no? Entonces, el mundo es tan complejo hoy, ¿no? O quizás era complejo siempre, pero ahora tenemos más herramientas para entender la complejidad, que no es tan fácil crear escenarios a largo plazo o a corto plazo por los diferentes elementos que están incidiendo en las actividades económicas, sociales, políticas, ambientales, eh, militares en la actualidad y sobre todo la tecnología, que tiene una incidencia importante en la modificación de patrones de la sociedad. Entonces él dice, no, hay que asociar prospectiva, es decir, la previsión con la estrategia, ¿no? La estrategia y la prospectiva deben ir de la mano. O sea, el plan estratégico y la prospectiva, o sea, la construcción de escenarios, tienen que ir de la mano porque tiene que haber un nivel de flexibilidad y de modificaciones en la ruta hacia crear los diferentes escenarios prospectivos. Y también plantea métodos cuantitativos y métodos cualitativos para desarrollar la prospectiva. Recuerden, hay dos corrientes en la investigación científica, en cualquier rama de la ciencia. Uno, la corriente positivista, que es la que nos señala que la investigación tiene que aferrarse a los métodos de las ciencias duras, o sea, la física, la química, la matemática, y otra corriente, que es la corriente de la fenomenología, que señala que no tenemos que, digamos, ponernos esa camisa porque hay variables o temas sociales que no pueden ser estudiados y no se pueden insertar en modelos matemáticos tan, digamos, rígidos. Entonces, de todas formas, Michael Godet dice, sí, hay que hacer mano del empirismo, o sea, de someter a cuestiones cuantitativas las investigaciones de prospectiva, pero también lo cualitativo es interesante. Y vamos a ver un poco también qué está pasando en otros países, ¿no? Por ejemplo, esta señora Eleanor Barbieri Massini es guatemalteca, pero se radicó en Italia y por su formación en Derecho y Sociología, le imprimió a la prospectiva un componente social muy importante. O sea, la prospectiva desde la perspectiva social. Si quieren investigar más
los aportes de Barbieri, pues ahí tienen una fuente de referencia. Y el señor Gaston Berger realmente fue el inventor del término prospectiva. Desde el punto de vista francés y la acepción en español, él fue. Y más que todo, eh, Berger es un filósofo, no es economista, ni es matemático, ni ingeniero, es filósofo, y se basa más que todo en los conceptos que son derivados de la fenomenología, es decir, de el abordaje de la investigación sobre la base de modelos o de técnicas cualitativas y no cuantitativas. Entonces, él señala ese concepto de prospectiva o introduce el concepto de prospectiva. A nivel de América Latina, ya vamos acercándonos un poco a América Latina, si quieren revisar algo sobre proyectos, artículos científicos, papers que haya hecho alguien en América Latina, les recomiendo que revisen a este señor, Francisco José Mojica, que es doctor en Ciencias Humanas de la Universidad de París y pertenece al grupo de la prospectiva del profesor Michael Godet. O sea, él es discípulo de Michael Godet, en consecuencia, es seguidor de la escuela de Michael Godet. Es corresponsal de Futuribles International, que es una publicaciones sobre temas de prospectiva. Forma parte del World Future Society, que es otro elemento, digamos, de referencia para estudiar, y el World Future Study Federation también, que es importante, y hay un nodo en Colombia del Millennium Project, que es un área también de investigación científica, y es director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad del Externado de Colombia. O sea, aquí está cerquita, al otro lado de la frontera tenemos al señor Francisco José Mojica aquí al lado. Y también de Colombia, este señor eh, que se llama Javier Medina, también ha hecho muchísimos aportes al tema de la prospectiva y actualmente ocupa una posición importante en CEPAL. Él actualmente es secretario ejecutivo adjunto interino de CEPAL, que su sede principal está en Chile. Con lo cual, pues ahí tiene una plataforma importante de diseminación de información y de publicaciones sobre prospectiva. Yo los invito a que se metan a la página web de CEPAL. ¿Saben lo que es CEPAL, no? CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, que es una eh, institución que forma parte de las Naciones Unidas, con sede en Chile. Tiene una, digamos, biblioteca de publicaciones de diversos temas de economía, de ambiente y de prospectiva. Yo los invito a que visiten esa página web y pueden bajarse no menos de 4 publicaciones completas sobre temas de prospectiva, si quieren, digamos, avanzar o profundizar más sobre el tema de prospectiva. Y en México, este señor, que no tiene nombre de mexicano, pero es mexicano o trabaja en México, el señor Axel Didrikson, y el otro apellido es como eh, japonés, también ha hecho aportes importantes sobre el tema de la prospectiva y incide también en el tema de los futuribles, ¿no? De los futuros posibles, no de un solo futuro, sino de los futuros posibles. Y en Argentina menciono con especial, digamos, recordación al doctor Jorge Weinstein, lo que pude, pues, de alguna manera conocerlo hace un par de años. Jorge Weinstein, argentino, es doctor de Estado en Ciencias Económicas por la Universidad de Francia. Usted sabe que Francia otorga el doctorado en Estado, que es un doctorado después de que usted tiene el doctorado de lo que es el PhD. Bueno, ellos tienen después del PhD, usted tiene que estudiar 10 años un tema para que le den un título de doctor de Estado y esto es lo que le permite a usted entrar a una universidad francesa a estudiar. Bueno, el señor Weinstein, argentino, tenía un doctorado en ese tema y creo que yo les pasé, si no me equivoco, si mi memoria no me falla, en el curso que le dicté el pasado año, les pasé en la plataforma
la guía o el manual que escribió Bernstein, creo que fue el último que escribió Bernstein sobre el tema de perspectiva. Así que tiene la referencia totalmente completa de lo que es la visión de Bernstein con relación a perspectiva. Y hay que señalar que él sigue más que todo la corriente francesa, obviamente por haber estudiado en Francia y por haber tenido contacto con Michael Gaudet y su escuela de pensamiento, pero el manual lo tienen ustedes completo. Entonces el señor Weinstein lo conocí aquí en Panamá y después también compartí con él cuando estuvo trabajando en el Plan Logístico Nacional, del cual le voy a hacer mención de las aplicaciones que se hicieron en el Plan Logístico Nacional. A nivel de Estados Unidos, en lo que corresponde a construcción de escenario, ya no tanto de prospectiva, sino de construcción de escenario, yo tengo que hacer mención del señor Carl Steinitz, quien también conocí en la Universidad de Harvard, en una pasantía que hice hace algunos años atrás. El señor Steinitz es arquitecto y estuvo aquí en Panamá trabajando en un plan de desarrollo para la isla Coiba y basada en la construcción de escenarios, ¿no? Entonces el señor Steinitz tiene una metodología de trabajo multidisciplinaria en la que él tiene un equipo conformado por, lógico, arquitectos, biólogos, abogados, especialistas en análisis espacial, que trabajan directamente con él y que de alguna manera pues, le han ayudado a él a construir un modelo que él le llama el modelo de geodiseño para proyectos y para construcción de escenarios. No sé si la metodología, profesor, es aceptar las preguntas en el momento o al final, como usted diga, porque tengo a Miguel Vega con la mano alzada. Usted dirá, Profesor, usted, como usted piensa que es mejor. ok, bueno, ya Miguel levantó la mano, así que Miguel, te escucho. ¿Qué pregunta tiene usted? Sí, solo era para ver si cuando se refería a escenarios, eran escenarios actuales, y la construcción de Em, escenarios actuales con respecto al que está hablando ahorita mismo. bueno, en realidad hay muchas o diversas metodologías de construcción de escenarios. Pero cuando se habla en términos generales de escenarios, se hablan de tres escenarios, ¿no? Se habla el escenario al que usted llama actual, es decir, el escenario de facto. O sea, las cosas están pasando así y nadie hace absolutamente nada. Ese es el escenario actual o tendencial, ¿no? Se llama así tendencial. La ciudad de Panamá crece de esta manera, como está, y esa es la tendencia. Nadie lo toca. Ese es un escenario. El otro escenario es el escenario, digamos, deseable, es decir, nos reunimos todos y nos ponemos de acuerdo en que queremos una ciudad verde, prístina, casi utópica, pero nos cuesta miles de millones hacerlo. Ese es el escenario deseado, o sea, el escenario casi utópico, ¿no? Y el otro es el escenario inteligente, o sea, el escenario que se pone, digamos, en términos medios entre el desarrollo y el desarrollo sostenible, el desarrollo social, y se construye un escenario inteligente. Los dos últimos que te he mencionado son escenarios a futuro. El primero sí es como el actual, pero proyectado a futuro. Pero básicamente cuando se construye un escenario, se construyen tres. El tendencial, es decir, todo ocurre porque nadie hace nada. Y los dos escenarios que son el deseable, que es el utópico, queremos el paraíso o la ciudad del sol, y el escenario posible, o sea, el escenario inteligente, el que realmente podemos construir porque es lo que nos permite los recursos y porque tampoco, digamos, vamos a destruir la economía, por un lado, y tampoco vamos a poner en peligro la supervivencia y las condiciones ambientales y sociales. No sé si Ok, con eso te explico. listo. Ok, o sea Muy, que entonces Steinitz se basaba en esos escenarios, esos tres que me acaba de mencionar. bueno, te comento, Scenic para Cueva tenía como 15 escenarios, pero si lo reducimos, serían esos tres, ¿no? El Ok, listo. deseable, el Muchas gracias. tendencial, el inteligente y el tendencial, el inteligente y el deseable, el deseable. Ok, listo, gracias, profe. Muy bien. Pero lo importante de la visión de Steinitz es la visión
multidisciplinaria y transdisciplinaria, que creo que en las clases yo se lo señalaba, ¿no? La necesidad de entender el territorio desde todas sus capas o tratar de ver todas las capas que tiene el territorio para entonces crearnos en función de eso un modelo, cómo queremos que el territorio se construya a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, Tenney, profesor de la Universidad de Harvard, y le decían el rebelde, ¿no? Porque él se iba por otra forma de entender la arquitectura o la intervención en el territorio. Doctor, disculpe, entonces al final usted Sí, prefiere el resto de las preguntas al final o las prefiere sobre la marcha. no, ya como que prácticamente la tendencia ha sido hacer las preguntas, no Ok, tengo ningún inconveniente que me las hagan bueno, cuando quieran, pues, si se sienten más listo. cómodos, yo no Entonces tengo el ningún que problema. desee puede levantar la mano. Otra opción es que lo copie en el chat y después más adelante las vamos leyendo. Como gusten, Listo. está bien. Y en España, este señor que es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, Domingo Gómez Orea, que tiene tiene libros sobre ordenamiento territorial, sobre temas de estudios de impacto ambiental, que tiene una enorme experiencia en temas de ordenamiento territorial. También él en su modelo de ordenamiento territorial trabaja con prospectiva territorial y con la construcción de escenarios. Y traigo a colación a Domingo Gómez Orea porque yo lo he venido siguiendo hace muchos años y porque cuando se construyó el POT distrital, que hoy se llama PLOT distrital, eh, quien coordinó el POT ha sido un discípulo de Domingo Gómez Oria. Entonces, voy a presentarles los escenarios que construyeron el POT que siguen de alguna forma la escuela de pensamiento de Domingo Gómez Oria. Entonces, vamos un poco acercándonos a, bueno, y toda esta historia de la perspectiva y para qué sirve, ¿no? Bueno, y cómo se aplica. La perspectiva se puede aplicar a los temas territoriales, evidentemente. Podemos construir escenarios futuros o futuros posibles desde el punto de vista territorial, es decir, cómo queremos transformar un territorio en el entendimiento que los territorios no se transforman de la noche a la mañana. Ninguna intervención en los territorios se ven al día siguiente. Entonces, es una de las razones por las cuales en Panamá no entendemos o no queremos entender que la planificación no puede ser sujeta a una escala temporal tan corta como cada 5 años. Sí, eso es falso. Sí, las intervenciones tienen que irse dando gradualmente en el tiempo y para eso hay que tener niveles de consenso, ¿no? La perspectiva en temas de seguridad, creo que la referencia que les he dado sobre Herman Kahn, Rand Corporation, el Instituto Hudson, hay muchísimos más en otros países donde la perspectiva es una herramienta para hacer análisis geopolíticos, geoestratégicos. Estoy seguro que hay una serie de estudios que se hacen sobre Ucrania, sobre la condición militar de Ucrania, sobre Polonia que está cerca, eh, sobre la ayuda militar que se le da a Ucrania y todas esas derivaciones que tienen que ver con temas territoriales y temas de prospectiva, ¿no? Entonces, eso de seguridad nacional, internacional, es un campo fértil para la utilización de la prospectiva. En la perspectiva organizacional, es decir, en las empresas. Bueno, Shell Corporation, eh, IBM, eh, ahora el mercado chino y los autos eléctricos, todo eso implica una medida de previsión de futuro, previsión de los mercados, previsión de las ofertas, previsión de la demanda, en qué manera se requiere ahora las fuentes de litio o las minas de litio para las baterías que utilizan los automóviles eléctricos. Entonces, todo eso implica una serie de esfuerzos y de medidas de prospectivas desde el punto de vista territorial y de recursos naturales, sobre todo. La perspectiva científica, tecnológica e innovación también, evidentemente, hacia dónde va el mundo en función a la inteligencia artificial, hacia dónde va el mundo hacia el Big Data,
hacia dónde va el mundo con relación al tema de lo que se conoce como el dataísmo, repito, dataísmo, es decir, casi que una religión de los datos, ¿no? Porque ahora estamos aquí en Zoom y estamos generando una serie de datos y de información, millones de datos y millones de información. Entonces, ¿cómo se mueve el mundo en función de eso, no? Creo que el gobierno está incursionando en temas de eh, eh, temas electrónicos, de chips, de partes de equipos de computadora o de programación, que eso implicaría ingresos importantes y nueva fuente de empleo. Entonces, eso es parte de la perspectiva que el país tiene que tocar, ¿no? Y la perspectiva social, por supuesto que la perspectiva social, cuál es el escenario de Panamá frente al tema de el conflicto político en Colombia de hace muchísimo tiempo, ¿no? No logramos prever eso y al final lo que hemos tenido es una ola migratoria sin control, ¿no? Con efectos importantes en el Parque Nacional Darién, en el presupuesto nacional y en la seguridad nacional también. No hemos previsto, por ejemplo, la situación en Venezuela, que tiene una resonancia también en nosotros, y una serie de cosas importantes, o las medidas que toma Estados Unidos en relación a no permitir la entrada de migrantes, entonces quedan los migrantes como en un mundo sin territorio, ¿no? Casi como palestinos en América Latina. Entonces, la perspectiva social, pues lógicamente es importante. La señora Barbieri, que mencioné hace un momento, guatemalteca, pero formada en Roma, en Italia, desarrolla mucho el tema de la perspectiva social. Entonces, eh, la aplicación de la perspectiva social tiene diferentes apellidos. Ese es el resumen. Y reitero, ¿no? Este señor Michael Godet, que es un francés, él apuesta por lo futurible, es decir, no es ya dado construir un futuro, sino lo que hay es que construir diferentes, digamos, alternativas frente a un mundo tan complejo y tan cambiante, con tantos escenarios de ruptura, entonces hay que apostar por diferentes futuros también. Y eso va mucho de la mano, inclusive hasta con temas que parecieran no estar cerca de nosotros, pero cerca de nosotros en el sentido de la parte técnica, ¿no? Pero, por ejemplo, un esfuerzo de perspectiva, desde el punto de vista casi, digamos que literario, es la obra de Tomás Moro. Utopía, creo que ustedes deben haber revisado en algún momento la Utopía de Tomás Moro, que habla sobre propiedad común, que habla sobre voto popular y donde habla inclusive de una ciudad eh, que se llama Amaurota, donde hay un río que se llama el anhidro, es decir, anhidro, un río sin agua, donde nunca hay contaminación. Entonces, la utopía realmente es parte de lo que es construir un escenario, ¿no? Este sería el escenario deseable, el escenario utópico, ¿no? Pero yo sé que no lo voy a construir, pero me sirve porque las utopías me ponen a mí, ¿qué? Horizonte, ¿no? Me ponen horizonte. Entonces, un poco el planificador tiene también que ser soñador, ¿no? El que no sueña siendo planificador urbano, regional, lo que fuese, pues eh, se le van a escapar esos horizontes. Y el caso de la Ciudad del Sol de Tomás Campanella, que también habla de una ciudad amurallada, con un sistema, como si fuese un sistema heliocéntrico de Copérnico y todo lo demás. También es una forma de utopías, ¿no? Utopías, o sea, de horizontes inalcanzables, pero al final son horizontes, ¿no? Al final recordar que la meta no está al final, sino también están en el camino, sobre todo. Y ya escapándonos de los temas, digamos, más que todo literarios o metafóricos, uno puede entrar en las realidades construidas a partir de ciencia. Hay un documento, no uno, son creo que dos o tres de estos señores Meadows, que es el informe Meadows, que habla sobre los límites del crecimiento, eh, pagado por el Club de Roma, que nos dice, entre otras cosas, que estamos cerca de una crisis eh, multivariable. Crisis en recursos, crisis en producción, crisis en población,
crisis en contaminación y que eso ya realmente de 2050 está marcado en el primer informe, pero que el tema al 2100 hace eclosión, hay ruptura totalmente. Entonces, ya no estamos hablando de utopía, estamos hablando de investigaciones científicas que van en ese camino. Cambio climático. Pues hay unos que no creen, otros que sí, otros que dicen, bueno, si hay 50 de los mejores científicos del mundo que se han sentado a analizar esto y dicen que la Tierra se está calentando, pues yo tengo que creer. Yo tengo que darle crédito a que la Tierra se está calentando y que el calentamiento de la Tierra no solamente es que hace más calor, sino que también desacomoda el sistema atmosférico y una serie de cosas que también tienen y van a tener implicación, ¿no? En esto, tienen implicación en el caso de Panamá, evidente, ¿no? Nosotros en los últimos 3 meses hemos estado prácticamente en Dulce Vele, en informaciones de los periódicos de México, de Estados Unidos, de que el canal ya no es operativo, que no hay agua, que mejores son las otras rutas, por el hecho de las variaciones en los comportamientos de la precipitación pluvial, ¿no? Que eso está asociado también con el cambio climático. Entonces son elementos importantes que hay que considerar. Y la perspectiva nos da una serie de herramientas para entender esa complejidad, ¿no? Donde hay que tener en cuenta, por supuesto, el tema económico. No podemos tomar decisiones eh, al calor de medidas extremas si no consideramos el tema económico, la capacidad institucional que tengamos para eso, los temas sociales y los temas ambientales, por supuesto. Entonces, esos elementos hay que considerarlos. O sea, la visión de la complejidad. La visión de la complejidad. No ver solamente lo económico y nos olvidamos de lo ambiental. O vemos solamente lo institucional y nos olvidamos del reto, sino cómo abordamos desde una perspectiva de la complejidad, de lo que dice Edgar Morin también en relación al tema de la complejidad. Y las herramientas para la acción son eso, el enfoque sistémico. Ver el objeto de estudio como un sistema, no como una parte, sino como un sistema. Si tenemos que ver el tema del recurso hídrico en el canal, tenemos que ver la complejidad de la cuenca del canal. Y la complejidad de la cuenca del canal no solamente es el agua para pasar barcos, sino también el tema social, el tema tenencial, el tema tecnológico, el tema urbanístico, la presión por el crecimiento de la ciudad de Panamá, Colón, la falta de planificación y una serie de elementos que inciden en la cuenca. Si solamente lo vemos en función del recurso hídrico, pues no sé qué cuenca tenga una pluma de agua para extraer agua. La cuenca entera es una factoría que produce agua. Entonces hay que entender todas esas capas de información de la cuenca hidrográfica del canal. Y el futuro es múltiple, por supuesto, lo que decía, ¿no? No podemos centrarnos solamente en construir un futuro o preparar un futuro o planificar un futuro cuando realmente podemos tener diferentes alternativas y prepararnos para las contingencias. La construcción colectiva del futuro quiere decir que este no es un asunto de sabios que se van a encerrar en una oficina y aquí después de 4 o 5 meses salen de ahí con una lámpara diciendo que aquí está el futuro. También hay que compartirlo, hay que socializarlo, hay que hacerlo participativo, eh, con una participación responsable, por supuesto, porque siempre hay quienes se van a oponer, independientemente de si las propuestas son buenas o malas, ¿no? Eso hay que saber identificarlo y tampoco perder mucho tiempo en eso. El largo plazo como acción, ya se los he dicho, los cambios en los territorios no son de la noche a la mañana y eso no es para extender los proyectos y que nos contraten por más años. No, es que la realidad te lo dice. Las transformaciones del territorio no son cuestiones inmediatas, son cuestiones de largo plazo y eso requiere consenso, eso requiere continuidad. Ambas cosas son las de las que tenemos muchas falencias, ¿no? En el país. Muy bien. Aparte de eso, una cuestión también que hay que considerar es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la prospectiva?
Bueno, Berger, que ya lo conocemos, Gastón Berger dice que la finalidad de la prospectiva no es más que comprender el futuro. Yo tengo que comprender el futuro. ¿Y cómo comprendo el futuro? Construyendo escenarios. ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si hago aquello? ¿No? Lo que planteaba Hermann Kahn, ¿no? Construir futuros. Construir futuros y entonces entender cuál es la alternativa más viable en ese momento. Entonces, Berger dice que lo más importante o la finalidad de la perspectiva es construir el futuro. ¿Para qué? Para poder influir en él. Eso es lo que nos toca a nosotros porque al final las decisiones sobre el territorio, sobre la seguridad, sobre el tema de la investigación, sobre el tema social, no nos corresponde a nosotros. ¿Le corresponde a quién? Le corresponde a los políticos. Entonces a nosotros nos toca influir en esas decisiones. Y para influir en esas decisiones debemos tener los argumentos para que eso sea así. Ya sea para hacer o ya sea para detener, ¿no? Porque también podemos influir en detener. Pero para eso tenemos que tener los argumentos para eso. Y, de nuevo, ver el sistema desde el punto de vista de la complejidad, no verlo por áreas de conocimiento, porque el área de conocimiento es del Ecuador para abajo, solamente la mitad de la Tierra, y nosotros necesitamos ver toda la Tierra, o todo el distrito, todo el corregimiento, a las diferentes escalas que vamos a hacer prospectiva. Pero si vemos solamente una partecita no nos va a decir todo lo que queremos. Y entrando a lo que es la prospectiva ya como técnica o como ciencia, eh, la prospectiva obviamente clásica, la primera generación de prospectiva consistía en que a partir de un pasado único y de un presente único, construir un futuro único. Es como hacer un análisis de regresión. Tengo unos datos del Producto Interno Bruto de 1946 a 2016 y yo hago un análisis de regresión y extrapolo eso y construyo un futuro económico del país en función al PIB. Esa es la perspectiva clásica. La perspectiva de segunda generación ya es una perspectiva que analiza eh, no solamente el presente, sino también analiza el pasado. Y construye no solamente un futuro, sino construye futuros posibles, es decir, futuribles. No solamente un futuro, sino futuros posibles. Y eso de entender el pasado también es muy importante y eso es muy dado de los franceses. Los franceses tratan mucho de ver la retrospectiva, o sea, la historia, y ver cómo el pasado reconstruido puede incidir en el futuro posible o en los futuros posibles. Me costó algo entender eso cuando estudié ese tema con el doctor Bernstein, pero después lo fui asimilando y entendí que sí. Y él decía, bueno, pero imagínate qué hubiese pasado si Hitler hubiese ganado la segunda, o Alemania hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué pasaría? Entonces hay que ver todas esas alternativas y ver cómo se corrigen, ¿no? Desde el punto de vista de la perspectiva, desde luego. Y eso, ¿no? Nuevamente, la perspectiva de segunda generación es revisar también el pasado y ver los pasados posibles. Es decir, ¿qué hubiese pasado si Hitler gana la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿O qué hubiese pasado si, por ejemplo, desde que se hicieron los estudios del plan logístico de la región interoceánica de Panamá y el plan logístico nacional, al siguiente año se hubiese empezado a construir, 2018, por ejemplo, el, el plan logístico nacional? Entonces, pudimos reconstruir el pasado y reconstruir el futuro. ¿Qué hubiese sido de eso? ¿No? Ya hubiésemos tenido puertos con mayor capacidad, ferrocarril mucho más eficiente, conexiones con el interior del país, ya estuviésemos trabajando en esas cosas que empiezan a salir por allí, ojo, esas cosas que empiezan a salir en las propuestas políticas tampoco es que se las inventan, eso también viene de los estudios. Y eso de querer hacer un tren o de querer hacer una autopista, eso es parte también de la estrategia logística nacional, de integrar el territorio nacional
y de hacer de nuestra posición geográfica un punto fundamental para el desarrollo nacional, ¿no? El tema histórico ese de recuperación de la soberanía y de la integración del territorio, porque teníamos una quinta frontera, pero la quinta frontera la seguimos teniendo en la mente. Ojo, la quinta frontera la seguimos teniendo en la mente nosotros mismos, porque al final el territorio sigue siendo desarticulado y sigue siendo hipertrofiado. No se corrige tampoco, pero se puede trabajar en eso. Y la perspectiva, obviamente, trabaja con los planes estratégicos. La de hoy, la perspectiva de segunda generación, tiene que ir amarrada con los planes estratégicos porque tiene que existir un nivel de flexibilidad en la previsión del futuro. Esta no es una perspectiva de decir, voy a tener 100 médicos dentro de 5 años y si tengo 99 fracasé, o si quiero 20 escuelas y tengo 21 fracasé también. No, eso no es así, sino que tiene que haber un margen de flexibilidad en la planificación porque el escenario mundial, el escenario tecnológico lo exige de esa manera. Y las escuelas de pensamiento, de prospectiva, reitero, también están influidas por las corrientes científicas de investigación. Una, la corriente positivista, que dice que el mundo hay que entenderlo desde la perspectiva de las formas de investigación derivadas de las ciencias duras, física, química, matemática, o de las cualitativas o fenomenológicas, que dicen que no, que eso no es así porque estamos hablando del comportamiento de seres humanos y que el comportamiento de los seres humanos no puede tampoco inscribirse en modelos matemáticos tan exigentes como lo plantean los positivistas. Pero la perspectiva como tal incorpora esas dos corrientes, ¿no? Las cualitativas y las cuantitativas. Y yo en lo particular tampoco me hago problema por eso. Al final hay que hacer, como dice Paul Feyerabend, todo vale. Todo vale quiere decir, lo que me sirve, lo tomo para hacer mi investigación. Y lo que no me sirve, pues no lo tomo. Tan sencillo como eso. Muy bien. Entonces, acerquémonos un poco ya a qué ha pasado con algún ejercicio prospectivo en Panamá, ¿no? ¿Qué ha pasado? Un primer ejercicio prospectivo, podemos decirlo, que fue el estudio que hizo un consorcio creo que fue entre el 17 y 18, 2017-2018, hicieron un estudio para crear el plan maestro de infraestructura de transporte y logística de carga de la zona interoceánica del Canal de Panamá. La zona interoceánica del Canal de Panamá es esa zona donde está Colón, Panamá capital y está el área de Howard Pacífico. Esa es la zona interoceánica, el canal, la transísmica, la autopista y el tren. Entonces se hizo el estudio y ese es el área, ¿no? El área, esta área que está aquí, ese es el área de estudio. Y el objetivo era consolidar, después de haberse hecho mm, muchísimos análisis, consolidar lo que ellos llamaron un hub internacional de SLVA, que son servicios logísticos de valor agregado. ¿Qué son los servicios logísticos de valor agregado? Bueno, nosotros no producimos tanto agricultura, el sector agropecuario nuestro no es tan fuerte, pero tenemos Centroamérica que sí produce, nosotros podemos extender el hinterland. Ese es un concepto muy de planificación urbana y de geografía urbana, también, o de geografía económica. El hinterland es el área de influencia de una actividad económica. Entonces, extender el hinterland de la región interoceánica hacia Centroamérica. O sea que Centroamérica se aproveche, no, que utilice los recursos de el hub logístico de valor agregado y aquí se pueda, digamos, empaquetar productos perecederos del sector primario y utilizar los puertos, aeropuertos para enviarlos a todo el mundo. Entonces, ese es el concepto que se logró esbozar en ese plan logístico que participó gente de todas las instituciones que tienen que ver con puertos, con el Canal de Panamá, Ministerio de Economía, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en fin,
y el sector privado también a través de la Cámara Logística Nacional. Ellos señalaron que habría que invertir para ampliar el hinterland, lo que le acabo de decir, el área de influencia. La influencia de Panamá no puede estar, o sea, más bien la actividad del canal no debería estar reducida a pasar barcos. O sea, ese negocio ya no lo están quitando. Desde que se construyó, desde que se estaba construyendo o ampliando el canal, ya, por ejemplo, Cartagena estaba ampliando su puerto. Yo estuve en Cartagena cuando estaban terminando las obras de ampliación del puerto, para que allí llegaran los barcos que inclusive no pueden pasar por el canal de Panamá hoy. Y eso ocurrió con Liverpool, eso ocurrió con los puertos del Pacífico de los Estados Unidos, ocurrió con el puerto de Mariel en Cuba y ocurrió con el puerto de Costa Rica, que no me acuerdo cómo se llama, que está en el área Caribe. Entonces, eso, ¿no? Eh, Ampliar el hinterland, eh, generar todo el sistema logístico que está establecido allí y mejorar todo lo que es el sistema logístico, porque según los estudios realmente nosotros no tenemos una plataforma logística, no tenemos unos puertos, pero no tenemos una plataforma logística como tal. Eso es utópico todavía. Y ya lo que nos interesa más a nosotros, que qué se hizo en materia de escenario. Bien, recuerdo bien que contrataron a una chica que yo conozco, colombiana, arquitecta, con maestría en no sé si acuerdo, no me acuerdo bien la universidad, pero sé que es en el norte de los Estados Unidos, y ella la contrataron para hacer los escenarios. ¿Cómo se construyeron esos escenarios? ¿Cuál era el objetivo? Ese escenario era más que todo eh, tratar de delimitar esos polos de desarrollo logístico en la región interoceánica, y trabajaron con mapas de calor. Mapas de calor en función a variables que son las que iban a incidir en cuáles eran los sitios más propicios para el desarrollo logístico a nivel de la región interoceánica. Eso lo hicieron con ArcGIS y con una aplicación, un módulo que se llama Modeler, creo que sí, Modeler. Una aplicación, un componente, un módulo de ArcGIS para crear modelos, en este caso modelos basados en mapas de calor. Y al final esos modelos lo que se tradujeron en que se identificaron tres polos, ¿no? El de Colón con toda la capacidad portuaria que tiene, el de Panamá con el aeropuerto, porque no solamente son puertos, acuérdense que es un tema logístico, multimodal, el aeropuerto de Tocumen y el sector Pacífico, donde está Howard y la zona, una zona que tiene reservada la ACP para desarrollo logístico en las riberas del canal en el sector Pacífico. Entonces son los tres polos que se identificaron en el plan logístico de la región interoceánica basados en un mapa de calor. Por supuesto, detrás de ese mapa de calor hay una serie de variables que se fueron, digamos, cruzando hasta construir eso. Y la estrategia número 4, porque creo que son 5 estrategias, pues sencillamente es trabajar en esto, ¿no? En perecederos, todo lo que es artículos del sector agropecuario, en vehículos repuestos, en granos y en temas también que tienen que ver con gas licuado, ¿no? Gas licuado. Entonces, ese digamos que es como el futuro de la región interoceánica. Después que se hizo el, el plan de la región interoceánica, como nosotros los panameños somos así, muy singulares, después que se hizo la región interoceánica, entonces se hizo el plan logístico nacional. Me parece que debemos haberlo hecho primero el nacional y después el interoceánica, pero bueno, somos así, nosotros hacemos las cosas así. Y en la estrategia logística nacional, al 2030, participa el doctor Pexte. ¿Y qué hacen ellos? Pues trabajan sobre la ampliación del canal, cuáles iban a ser los impactos de la ampliación del canal y qué hacer frente a eso y el nuevo marco de negocio. Es decir, al parecer no es solamente pasar barcos en el gran negocio, sino también aprovechar el tema de la logística en el territorio nacional. Máxima que nosotros tenemos una posición geográfica ventajosa, que eso es casi como un cliché decirlo, pero es que es la realidad. El Tren Maya, por ejemplo,
o lo que están haciendo en el Istmo de Tehuantepec, que es la quinta maravilla, pero al final igual, cuando vas a un contenedor a tierra, multiplica dólares, porque eso cuesta muy caro. Y nosotros tenemos aquí 80 kilómetros solamente, mientras ellos tienen miles de kilómetros de distancia entre cada mar, me refiero, cada océano. Entonces, ellos parten de lo que ya se había hecho en el plan de la región interoceánica, tres polos: Colón, Panamá y el sector Pacífico. Ellos dicen, bueno, eso es, trabajemos con eso. Y lo interesante del Plan Logístico Nacional dice, oh, pero lo que tenemos que hacer también es que el, debemos buscar un equilibrio en el tema y compensar la dualización logística del país entre la zona interoceánica y el resto del país, que es prácticamente decir el problema, dicho de otra manera, el problema centro-periferia, que es un modelo antiquísimo, viejo, pero que no se ha superado todavía. Una región interoceánica con crecimiento, con desarrollo, con el 70% del Producto Interno Bruto, con casi el 60% de la población nacional, y el resto del país casi con unos grados de desarrollo mucho más bajos, ¿no? Entonces, lo que plantea el Plan Logístico Nacional dice, no, pero entonces es hora de pensar en que el canal, los puertos y toda la capacidad logística de la región interoceánica hay que llevarla hacia el desarrollo endógeno, o sea, hacia el desarrollo nacional, ¿no? Un poco pensar en que en realidad debemos ir como redefiniendo eso que está en el escudo, que Promundi beneficio, ¿no? Entonces somos Promundi beneficio para el mundo. Entonces Promundi beneficio para el mundo sí, pero también pensar en que los beneficios de la región interoceánica tienen que permear al resto del país para acelerar el desarrollo del país a nivel nacional. Entonces, me parece que lo interesante de la estrategia logística es el concepto territorial de la misma, el modelo de hacer crecer el país en función a una gran plataforma. Que si ustedes lo ven, hay algunos candidatos, no vamos a entrar en esos análisis porque no estamos en temas políticos, pero ustedes ven, muchos candidatos plantearon el tren, plantearon supercarretera. Bueno, es eso. Trabajar en ese sentido. Montarnos en lo que nosotros siempre hemos sido, o sea, un país de tránsito. Y fortalecer ese hub, incrementando el hinterland, no solamente a Centroamérica, sino a muchas partes del mundo, y aprovechar esa fortaleza para desarrollar el resto del país como un país logístico. Bueno, según tercer caso, en el plan estratégico distrital, que entiendo no es, que está aprobado pero no está funcionando, está congelado, se hizo un trabajo de prospectiva. ¿Y qué se hizo? Pues se basó en un diagnóstico, como todo, un diagnóstico de lo que estaba ocurriendo, y se construyeron escenarios. ¿Cuáles son los escenarios que se construyeron? El escenario tendencial, es decir, la ciudad va a seguir creciendo tal cual como está creciendo y en cualquier momento la última estación del tren va a ser en el Puente Bayano, porque ya inclusive hay promesa de llevarlo hasta las Garzas de Pascual. Yo no digo que sea malo o bien, lo que quiero decir es que, bueno, esa es la tendencia, ¿no? Seguimos creciendo detrás de la línea del metro, sin ninguna planificación. Y lo otro es el escenario, digamos, inteligente, perdón, el escenario inteligente o consensuado y el escenario deseado, es decir, que queremos que Panamá sea como la ciudad del sol de Campanella o queremos que sea como la ciudad tópica de Moro, que ojalá fuese así, pero sabemos que no podemos llegar, pero es un escenario que también hay que evaluar, ¿no? Por eso básicamente son tres, ¿no? Cuando reitero, cuando estuvo aquí el señor Karl Steiner, él trabajó hasta con 15 escenarios, en una isla, hasta con 15 escenarios. Y al final entonces se hace una propuesta de un modelo territorial, es decir, ¿cómo queremos ver el territorio de aquí a 30 años? ¿Cómo lo queremos ver? Queremos una ciudad compacta, queremos una ciudad con los bosques de galería de los ríos protegidos, no queremos ver ya más construcciones en el mismo talud de los ríos, queremos protección de las áreas públicas, queremos protección de los parques, queremos más espacios públicos en el este y en el oeste que no tenemos.
En fin, pues es lo que queremos y queremos, qué sé yo, que se siga construyendo de manera vertical, pero en lugares donde realmente tenemos capacidad de carga para ello. En otros lugares no se puede, se construye a más baja altura. Eso requiere entonces un consenso. ¿Cómo se hizo? Bueno, se trabajaron con diferentes submodelos, por ejemplo, la capacidad o la demanda de viviendas que existe en el área. Se trabajó con el tema ambiental. Sabemos que Panamá en el norte tiene parques importantes como el Parque Nacional Chagres, que es digamos, la factoría de agua de los lagos importantes que tenemos en el sector, lago Alajuela, que genera la fuente de agua de casi 1 millón de personas, un poco menos, el lago Gatún también, que es importante para la navegación del canal, y los otros parques que están en el sector oeste de la ciudad, que es el Cauce Soberanía, Camino de Cruce, que son, de todas formas, son, digamos, determinantes para la ocupación del suelo. Entonces, todo eso se analizó por cada una de las unidades ambientales. Y se analizó también la compatibilidad de las unidades ambientales con la posibilidad de desarrollo urbano. Se hizo un análisis de la evolución de uso de suelo en función a esas limitantes y se logró una síntesis de ese modelo territorial, ¿no? Una síntesis de esas, digamos, capacidades de crecer y las que ya están, que están de hecho, ¿no? Es la mancha más oscura, la mancha gris es la ciudad de Panamá, de hecho, de facto, ¿no? Y luego entonces se hicieron mapas de calor también. Lo mismo que se hizo en la región interoceánica, en el plan logístico de la región interoceánica, se hizo en el plan distrital. El mapa de calor son cuáles son los factores de atracción para el desarrollo urbano y el mapa de condicionantes o determinantes ambientales donde no se puede crecer o si se crece con cierto nivel de limitaciones. Y se fue construyendo ese modelo hasta llegar a un mapa de atracción, de dónde podemos crecer, dónde podemos crecer. Lo que salió allí es que las capacidades de crecimiento a ese horizonte temporal daban para o dan para albergar la población que necesita vivienda y que necesita espacio sin tener que afectar las áreas, digamos, ambientalmente sensibles. Pero eso requiere también una redefinición de uso de suelo a nivel del centro de la ciudad. Y aquí tenemos, digamos, ya el mapa síntesis en función a la actitud del territorio, las áreas amarillas, voy a quitar esto. Las áreas amarillas son las que tienen compatibilidad para el desarrollo urbano, pero con limitaciones. Es decir, se puede hacer, pero tiene que haber limitaciones, y para ello se crearon entonces los respectivos códigos urbanos para desarrollarlas. Las rojas, pues evidentemente son incompatibles con el desarrollo, y las verdes siguen siendo aptas porque siguen más que todo el uso del suelo de facto. Bueno, eso lo dejamos para para otro día. Ahí un poco la explicación de lo complejo, lo complicado. En realidad, el territorio es complejo. Y no entenderlo de esa manera es negarlo en la realidad. Pero hay que entenderlo de esa perspectiva multifactorial. Entonces, para cerrar, eh, con el doctor Bernstein, yo hice un ejercicio muy, muy sencillo, muy, digamos, muy introductorio, pero es lo que yo les puedo compartir, no les puedo compartir más. Y me puse a hacer un análisis sobre la situación del distrito de Panamá. Eh, Fíjese que en azul les puse cuáles eran los protagonistas, es decir, las instituciones claves. En color naranja, las variables, ¿no? Las variables que están en juego. En blanco es el sistema, el contexto es todo el país y el fenómeno complejo es buscar las relaciones entre cada una de esas variables. Entonces, es el primer, digamos, ejercicio que es poner sobre un papel las variables, los protagonistas, el sistema y el contexto, siguiendo lo que señala la perspectiva de ver la complejidad. Todas las cosas que podemos ver, tenemos que ponerlas ahí en juego. Y construir hipótesis, ¿no? Cada color de esto es, digamos, un camino a seguir. Hay hipótesis sobre tendencia de crecimiento, por ejemplo,
esta hipótesis dice la superficie de crecimiento vertical se incrementa un 30%, es decir, el crecimiento en altura de los edificios, no se implementa un modelo de ciudad compacta, el incremento de población se da alrededor de la ribera del canal, la población aumenta en 2 millones de habitantes, y en ese tiempo estaba China deseosa o interesada de financiar el tren, que creo que ahora surgió también de nuevo el interés de China por financiar el tren, y hay otros que también están interesados. Bueno, entonces cada uno de estos son las rutas en función de esas hipótesis. Yo me planteé todas esas hipótesis en función a lo que es la caja morfológica. La caja morfológica es una de las herramientas de Michael Godet, ¿no? De la escuela de Michael Godet. Bueno, esta es la misma, me la repetí. Y aquí están los paquetes de hipótesis, ¿no? Cada paquete tiene un color y cada paquete tiene un conjunto de hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son los supuestos que en función a un diagnóstico, obviamente, yo no llego allí planteando algo porque me imaginé eso, sino porque ya veníamos con un diagnóstico completo del postdistrital, ¿no? Y esas hipótesis, al final, yo selecciono el paquete 3. ¿Cuál es el paquete 3? Voy hacia atrás, la verde. Yo planteo, por ejemplo, en ese ejercicio, que la superficie de crecimiento vertical se mantiene en un 3%, o sea que el 3% es la superficie de crecimiento vertical en la ciudad de Panamá. Se implementa un modelo ciudad compacta. La población se mantiene constante, que creo que eso se ha cumplido porque no hemos crecido tanto, excepto la migración. Se incrementa la población alrededor de la ribera del canal, eso se mantiene. La población aumenta en 2 millones de habitantes y en ese caso yo partí de ese supuesto. China financia una plataforma logística, es decir, pone en desarrollo el plan logístico de la región interoceánica y se pone en práctica el plan logístico nacional y la segunda ampliación del canal que está en juego también, y la puesta en marcha de un sistema de trenes de última generación y construcción de ciudades verdes, es decir, propiciar que en las estaciones del metro se desarrolle polos agroindustriales o polos de desarrollo y que el tren no fuese solamente un tren de pasajeros, que no sea la extensión de la línea 3 del metro, que no le veo sentido realmente, mover gente más rápido, cuando realmente lo que queremos es mover el desarrollo, ¿no? Tendría que ser un tren de pasajeros y de carga. Bueno, ese es un ejercicio prospectivo que hicimos, ¿no? Que hicimos, basados en esto, ¿no? Basados en esto. Esto fue un análisis de lo que estaba ocurriendo en el país, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista del contexto, del escenario logístico y el escenario 2040, ¿no? Lo que yo pensaba que pudiese ocurrir, ¿no? Todo eso está redactado. Y entonces el sistema de contexto es esto, ¿no? Se controla el crecimiento vertical a través de un modelo de ciudad compacta. Las ciudades, las nuevas ciudades estratégicas tienen capacidad para recibir el incremento de población con sostenibilidad ambiental. Se implanta un sistema de movilidad urbana de última generación que logra conectar de forma eficiente la trama urbana, el hinterland y las principales ciudades del país, logrando una conectividad con plataformas logísticas de la zona interoceánica, globalizando la economía del país. En cuanto a servicios y productos, se logra la construcción de un territorio inteligente que aprovecha la forma óptima de ventajas comparativas y competitivas e integra su desarrollo nacional. El cacareado integración del desarrollo nacional. O sea, pasamos del concepto político generacional a un concepto de desarrollo y de posibilidades de hacerlo, ¿no? Posibilidades de hacerlo, te reitero, es lo que hay en propuestas o se vio en propuestas en la última campaña política. Muy bien, bueno, entonces escogí el escenario de movilidad logística, que lo llamé así, y el escenario 2040, pues ya ustedes saben lo que es, lo que queremos. Bien, eso es lo que yo pensé hace 7, 8 años atrás. Eso no lo pensé hoy ni lo escribí hoy. Eso lo pensé 7, 8 años atrás. Y lo que había ahí es lo que estaba pasando. Y lo que no ha pasado es lo que no se ha hecho, que es lo que parece que quiere impulsarse en estos años que vienen. Lo que sí es cierto, y yo aquí más que todo
Aló, ¿me están escuchando? ¿Me están Sí, escuchando? sí se le escucha, así Sí, se le escucha, profesor, sí doctor. lo escucha. Aló, Sí, ¿me profesor, sí, escuchan? profesor. Aló, ¿me ¿Se está escuchan? escuchando, Sí, Estudiantes. sí, profesor? profesor, Sí, cómo estamos no, por aquí. supuesto. Doctor, sí se le escucha bien. Alto y Ok, claro. es que salió un mensaje aquí que decía subir el volumen. Entonces si era que no se escuchaba. Muy bien, lo que quiero terminar, más que de darles información y de explicarles qué se ha hecho en materia prospectiva, es más bien que vean el reto de lo que hay que hacer. Y cuando uno se mete a estudiar una maestría como esta, pues uno dice, bueno, ¿y en qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Es que hay muchas cosas que hay que hacer, ¿eh? Aquí, este es un país que requiere mucha gente pensante, mucha masa crítica, mucha gente que pueda influir en los tomadores de decisiones. Ojalá alguno de ustedes sea un día ministro y ya vaya al gabinete y puede influir más directamente. Pero mientras eso, hay que influir de alguna manera. Entonces, el escenario que tenemos ahora, que ustedes lo conocen mejor que yo, es este, ¿no? Primero, si lo vemos desde el punto de vista de América Latina está atravesando un proceso de bajo crecimiento económico. América Latina tiene unas tasas bajísimas de crecimiento económico y después del COVID, de la pandemia del COVID, lo que hicimos fue retroceder en pobreza, lo que avanzamos, aumentar en desigualdad y desmejorar casi todos nuestros indicadores sociales y económicos, a tal punto de que Naciones Unidas acepta que los objetivos de desarrollo sostenible pues no se van a cumplir. Y lo otro es que, bueno, ya sabemos, Panamá que perdió su grado de inversión, que el programa de invalidez, vejez y muerte, según lo que plantean los que manejan esos números, hay recursos hasta el 2025, o sea, hasta el próximo año. El desempleo ha crecido, la desigualdad ha crecido, la inseguridad también. El sector agropecuario se mantiene en un 3% de participación en el Producto Interno Bruto, no ha crecido. La ciudad capital sigue enfrentándose el problema de la basura, de la inseguridad, del crecimiento desordenado, de, por ejemplo, un sector este de la ciudad que parece tierra de nadie. Las servidumbres las cercan, le ponen título. Yo no había visto, yo creo que me voy a tomar el trabajo un día de fotografiar, porque en el centro de la ciudad siempre hay personas y que yo conozco que lo hacen de buena fe y lo han hecho muy bien de tomar fotos de las aceras que se las toman los vehículos y todas estas cosas. Pero en el sector este, por ejemplo, se toman las aceras como si fuesen lotes privados. Se toma la servidumbre de las quebradas, se toma la servidumbre de los ríos. Eso, la verdad que es tierra de nadie. Bueno, lo otro es que la migración a través de la provincia de Arena se agudiza. No hay viso de que eso se resuelva. Se plantea que se va a cerrar la frontera. Cerrar es un concepto, ¿no? Desde el punto de vista legal, por el punto de vista real, sabemos que la frontera va a seguir siendo porosa, pero bueno, hay una política en relación a ese tema. Lo otro es bueno, eso lo dicen los economistas que han analizado la macroeconomía del país, el modelo económico y político que privilegia los monopolios, desestimula la libre competencia, se compite contra el consumidor, no entre los productores o empresarios, y se distorsionan los precios de los bienes y servicios. No sé ustedes, pero yo siento que las cosas siguen aumentando de precio. Y me da pena decir que siento, ¿no? Debería tener los números a mano, y seguro que los tengo. El Estado en sus tres órganos están dentro de un paradigma de franco exterior, eso es una realidad. El cambio climático sigue afectando las operaciones del canal, eso no hay ninguna duda en relación a eso. Yo espero que las lluvias que se han dado en los últimos días, que han hecho que el canal pueda aumentar la capacidad de atender los barcos, no sea el fin de la preocupación, ¿no? Y el cierre de la mina de cobre donoso, que todos sabemos que es un acto inconstitucional, ilegal y todo lo demás, pero propone también otro reto, y es el cierre, que el cierre debe haber estado incluido en el contrato. Ninguna mina puede tener un contrato si no tiene aprobado un cierre, y el cierre significa plata.
y la plata tiene que darse un depósito en a título de fianza. Y el otro desafío es, bueno, ¿y después de la mina qué? ¿No? ¿Cuáles son las alternativas para promover el desarrollo basado en soluciones basadas en naturaleza o lo que fuese, turismo, no sé? Hay que proponer eso. Entonces hay todo un, digamos, complejo marco de macro problemas que desde el punto de vista del ordenamiento territorial se pueden atender. No es que el ordenamiento territorial es la vara mágica ni es el Tomás Moro para construir la ciudad o el territorio utópico, pero le corresponde un papel también importante en ese sentido. Y la construcción de escenarios es un componente importante de los temas territoriales. Muy bien, yo termino aquí lo que tenía para compartirles. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la atenderé. Y buenas noches, Isaías. Primero mi saludo. Ajá, sí, Rolando habla, Rolando. sí, Rolando, te Sí, identifiqué, correcto. sí, bueno, esto ha estado muy interesante la presentación. Creo que clarifica bastante y nos pone en contexto del módulo sobre el tema de perspectiva territorial. Pero quería preguntarte la relación que hay entre el tema de la planificación prospectiva o la perspectiva territorial, que obviamente desemboca en la construcción de escenarios, entendiendo los escenarios también como modelaciones eh, del futuro, ¿no? Ya sea el tendencial, inteligente, consensuado o lo deseado, que lo deseado lo entendemos o lo interpretamos como ese escenario ambicioso que quisiéramos que fuese, pero que obviamente no es posible en virtud del conjunto de conflictos y contradicciones en la complejidad que se desarrolla en el territorio. Ve que no solamente con el tema ambiental, las intervenciones urbanísticas per se, sino también con los actores y el conjunto de intereses que también se mueven fundamentalmente en el territorio, con todos los actores, ¿no? Bueno, dicho esto, quiero saber cómo se articula el tema del modelo territorial presente o actual, que va muy relacionado obviamente con el escenario tendencial. Y finalmente, después de ese ejercicio prospectivo, eh, eh, cómo se articula o cómo se desemboca finalmente en lo que también se conoce como el escenario prospectivo, el escenario territorial futuro, ¿ve? Entonces, como que para ir amarrando un poco eso y tener una mayor comprensión de estos temas que obviamente son complejos. Ahí termino Sí, mi... sí. Bueno, bueno, básicamente, sí, en efecto, ¿no? Como ya lo he dicho, se trabaja con escenarios. Fundamentalmente son esos tres escenarios que ya tú has mencionado. Se construye en base a eso un modelo territorial. Y creo que la pregunta es cómo eso pasa de la propuesta a los hechos, a la realidad. Es Bueno, correcto, es correcto. los caminos que se construyen para eso es, uno, el horizonte temporal. Reitero, un modelo territorial, por ejemplo, como el que se construyó para el POT, no se construye en un año, ni en dos, ni en tres, se requiere más tiempo. Segundo, la formulación de proyectos que apunten hacia la construcción de ese modelo territorial. Eso es lo básico, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que se han identificado, por ejemplo, para enfrentar el monocentrismo de la ciudad de Panamá? O sea, que Panamá tiene un solo centro.
pero no hay un centro urbano importante, por ejemplo, en el norte, ni un centro importante urbano en el este, que permita, cuando me refiero a centro urbano, me refiero a un centro urbano que ofrezca servicios y que ofrezca empleo, donde la gente ya no tenga Correcto. que moverse hacia el centro tradicional, sino que se mueva a una distancia relativamente más corta. No lo hacía a los 15 minutos, no me hable de los 15 minutos, porque eso es para allá, para París, que por la forma de la ciudad y los trenes y el diseño pueden hablar de eso. Pero nosotros por lo menos podemos evitarnos el tranque de 1 hora 45 minutos para regresar, o más para regresar a casa, ¿no? Y lo de Arreján, pues todavía más. Entonces, uno de esos son los proyectos que tienen que estar formulados a partir de la formulación del plan y de esos escenarios. Y el otro es que el plan obviamente va amarrado a un conjunto de normas urbanísticas. Cómo se construye, dónde se construye. Cuando hablamos de un escenario con limitaciones ambientales, pues no podemos quedarnos solamente en el mapa de limitaciones ambientales, sino cuáles son los códigos urbanos que aplican para esa zona. No podemos quedarnos que vamos a proteger los ríos y toda esa, digamos, titulación y orla de que vamos a proteger el ambiente, pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos entonces que formular normas para que eso se cumpla. Porque por mientras tú no tengas las normas, nadie lo va a cumplir. Y aún teniendo las normas, sabe que siempre hay formas vas a encontrar escapistas, ¿no? Vas a encontrar Houdini que le dan la vuelta a todo. Entonces, pero el asunto está en, uno, los proyectos que apunten hacia construir ese modelo territorial a largo plazo y las normas que se formulen o se construyan para que el uso de suelo vaya consono también con ese modelo territorial. Si esas cosas no se dan, pues sencillamente lo que tiene es más de lo mismo, ¿no? Tienes un plan de código, un mapa de zonificación, que al final del camino lo que te van a decir es que te lo llevan a la junta de planificación y bueno, no me gusta ese código, cámbiamelo. Y ahí entonces la planificación se convierte en eso, ¿no? Un ejercicio de cambio de uso de suelo. Sí, lo que has señalado obviamente está muy relacionado con lo que explicabas al inicio de la definición de prospectiva, que está muy amarrado con la estrategia o con la planificación estratégica, porque esos proyectos de los cuales hace referencia, obviamente que se parte de ese ejercicio también de planificación estratégica y cómo van finalmente a amarrarse o a contribuir a la implementación de eh, un escenario pues posible, ¿ve? Y que a su vez pues va a generar lo que es la construcción de ese modelo territorial futuro deseable, ¿no? Sí, desde luego que sí. La planificación estratégica de ciudades es algo que se ha venido trabajando desde hace muchísimos años en ciudades importantes. Por ejemplo, San Francisco, en Estados Unidos, tiene su plan estratégico y sus normas. En el caso de, por ejemplo, en España, en Bilbao, Bilbao o es una ciudad que había estado muy, digamos, impactada negativamente por lo que fue los efectos de la revolución industrial, porque ellos estaban cerca de Inglaterra. Entonces, ahí hubo una incidencia de la implantación de industrias de siderúrgicas que tenían un impacto en el ambiente importante. Toda la ría de Bilbao estaba contaminada. Y lo que se hizo primero fue un plan estratégico de Bilbao. Y ese plan estratégico, por ejemplo, incorporaba proyectos estratégicos, proyectos motores, proyectos tractores. Y uno de esos proyectos, por ejemplo, fue el Museo Guggenheim de Bilbao, que fue diseñado por el mismo arquitecto que diseñó el Museo de la Biodiversidad que tenemos aquí en Panamá.
solo que la arquitectura o el diseño es totalmente distinto, ¿no? Y ese proyecto lo que reclamó entonces fue una afluencia de más visitantes, de más turismo, la descontaminación del río y una serie de cosas que formaban parte de ese plan estratégico, ¿no? De ese plan estratégico, y es un plan de uso de suelo, de ordenamiento territorial urbano y del área de influencia para hacer las transformaciones en Bilbao, que obviamente no se hicieron de la noche a la mañana, pero partieron de eso, de un plan estratégico. Creo que el plan estratégico es para eso, ¿no? Para tener cierto nivel de flexibilidad en los cambios y darle la vuelta, ¿no? Llegas al plan estratégico y si tienes que cambiar, cambias el plan estratégico. Los planes estratégicos haces cambios entonces en el modelo territorial si requieres hacerlo, y ese cambio en el modelo territorial tiene un impacto en las normas si tienes que cambiarlo, pero no cambias las normas porque se le antoja a alguien y porque alguien quiere cambiar el uso de suelo. No, hay una relación entre los instrumentos de planificación, pero a veces no hemos entendido que un plan de uso de suelo, un código de uso de suelo, no es un plan, es un código. El plan es el plan estratégico, son los proyectos, es el modelo territorial, es inclusive el componente de seguimiento al plan, ¿no? En Colombia, por ejemplo, de las grandes falencias de los planes era que se hacían los planes pero no tenía seguimiento. Entonces después los de segunda generación incluyeron los de seguimiento. En el POT tiene un componente de seguimiento con indicadores. Ok, más preguntas. Si tienen dudas, me alegro. Yo siempre me alegro cuando las personas tienen dudas después que yo hablo, porque eso quiere decir que hemos sembrado eso, dudas. Bueno, doctor, pareciera que no hay más preguntas. Le agradecemos nuevamente, ya lo hemos hecho en privado, pero le agradecemos nuevamente la disponibilidad de atender este llamado, y nos hubiera gustado que hubiera podido ayudarnos, digamos, el sábado presencial, pero un viernes virtual de todos modos es de gran utilidad. Yo estoy grabando esta presentación, después la subiré a YouTube y le enviaré a los estudiantes y a usted también el enlace Sí, de te la agradezco. presentación, y ya va a quedar grabado ahí para futuras referencias. Sí, Bueno, si sí, no no me hay, hubiera gustado el sábado. Y en sí, efecto, yo me había comprometido un sábado, exacto. pero mm, me salió un compromiso casualmente académico y los sábados estoy administrando un curso de doctorado Sí, en la Universidad de Panamá también. Así sí, sí, que yo les dije ya a me era los muy difícil estudiantes. decirle a los estudiantes que no iba a ir y no acostumbro a hacerlo, la verdad. Me Yo le hace dije a los muy estudiantes al inicio que había complejo eso. sucedido eso, que la idea hubiera sido un sábado presencial, pero que después tuvo otros compromisos, pero de todos modos tenerlo los viernes es un lujo para nosotros, y se lo agradecemos mucho, doctor. Sí, a ustedes. Bueno, no Muchísimas les gracias. quitamos más tiempo porque es viernes por la noche. Si no hay más preguntas ni más comentarios, no, gracias nuevamente, doctor, por la disponibilidad. Después le pasaré el enlace a usted y a los estudiantes cuando ya lo tengamos arriba en YouTube. Y a los estudiantes les recuerdo que nos vemos mañana a las 8, de 8 en punto, por favor, porque tenemos un compromiso de 8 a 9. Y después, entonces, tal como se los expliqué más temprano. Recuerden que mañana el estacionamiento va a estar ocupado, así que hay que estacionar en otro lugar. Si no hay más nada, entonces nuevamente las buenas noches, las gracias nuevamente al doctor, y nos vemos mañana sábado a las 8. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a Hasta ustedes. luego, que pasen Muchas buenas gracias, noches. doctor. Buenas Hasta noches. luego. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. Nos vemos Hasta luego mañana. a todos. Hasta Que luego. descansen. Igualmente.